La acción fundadora. ¿Qué entendemos por héroe? ¿Y en qué medida está alejada la figura del héroe mítico de la figura del terrorista? En un primer momento puede parecer una pregunta sin sentido, que sin embargo ilustra la naturaleza de una comunidad, o como es llamada por Roberto Espósito, una comunitas. La idea de comunitas se obtiene de una interpretación distinta de la etimología de la palabra, que pone su centro ahora en la partícula munus, la cual refiere a un cierto grado de reciprocidad o a un don que es común, de ahí co y munus. De la formación de una comunidad o una comunitas se desprende el que exista una unión, un tejido social, un cuerpo biológico, que en tanto tal tiene una tendencia a perecer. Al igual que un cuerpo humano, el cuerpo social tiene un sistema inmunitario, la salvaguarda de la vida humana respecto de los peligros de extinción violenta que la amenazan. Esta idea plantea varias cuestiones problemáticas, pues al hablar de contaminantes externos, bien podría hablarse de amenazas no vivas, como desastres naturales o enfermedades. En el otro caso, se estaría hablando de otras vidas y violencias, pues ¿qué es una comunidad? Este grupo cerrado está definido por la característica común de los miembros, lo que los hace compartir un munus. Sin embargo, lo común es lo que no es propio. Aquí se desarrolla una paradoja muy interesante, existenciaria de la comunidad, pues si lo común es la ausencia de lo propio, la única característica propia de los miembros de la comunidad sería la ausencia de comunidad. O, transpolándolo, haciéndolo lo contrario, esta paradoja diría que, y cito Espósito, es común lo que une en una única identidad a la propiedad étnica, territorial o espiritual de cada uno de sus miembros. Ellos tienen en común lo que les es propio, son propietarios de lo que les es común. La paradoja anterior hace notar que no es posible llegar a una organización comunitaria desde el individuo, pues al compartir el munus, comparte una obligación que es, en una acepción radical opuesta a la libertad individual, la expropiación personal o la suspensión del sujeto. De esta paradoja podemos derivar la naturaleza del derecho, que aparece como un código para los privados, los propios, pues si el derecho fuese un código común, no habría necesidad de ser derecho, sino que sería una realidad, un hecho. Entonces, un orden jurídico estaría instituido por la común aceptación de la individualidad, la común reivindicación de esta misma, y que la salvaguarda de lo que es privado constituye el objeto del derecho público, principio que choca radicalmente con la idea de comunidad. El derecho público estaría fungiendo el papel del inmunizador o protector ante amenazas externas, y para ello echaría mano de la fuerza pública. Por ello, no resulta extraño decir que el derecho reivindica el uso de lo común para lo privado. Si el derecho público fuera una sustancia, esta sustancia estaría siendo administrada y reconducida hacia los privados. Cuando se hace una repartición de cierto bien que es común entre individuos indiferenciados, con iguales poderes, es natural que la repartición sea equitativa, pues les es en la misma medida común a todos y todas los individuos. Sin embargo, esto sucederá únicamente si la repartición está hecha por individuos de iguales poderes. Si no, resultará en la dominación del poder superior y la sumisión de los poderes menores, para repartir e intercambiar de manera desigual. Paremos por un momento la abstracción. El término fundamental para entender esta repartición es el de apropiación. Quien se apropia de algo lo vuelve privado. El único inconveniente es que, sin un orden organizador, cualquiera puede reclamar la apropiación de los objetos, generando un ciclo interminable de violencia. Esto resulta obvio, pues en un estado de indiferenciación, ninguna repartición puede hacerse, y mucho menos una apropiación sin violencia. El derecho tendrá, pues, la tarea de cortar este ciclo violento de apropiaciones individuales, permitiéndolas. En este sentido, el derecho es una justificación de cierto orden, y al mismo tiempo un anticuerpo, un protector que inmuniza el sistema instituido contra cualquier cambio. La resolución de una situación de conflicto siempre tendrá que estar secundada por el choque de fuerzas, o sea, resuelta a través de la violencia. De igual manera sucede con el derecho. Fue y es constituido por un hecho de violencia,
jurídicamente infundado, en tanto que es posterior a la fundación del derecho. Una vez instituido, debe ser garantizada su propia supervivencia a través de la exclusión de toda violencia que sea distinta al derecho, y esas otras violencias ocasionales deben ser eliminadas por la violencia misma del derecho, en una figura que podría expresarse como una violencia que violenta otra violencia por el control de la violencia. Así de sencillo, pero así de complejo. Citando a Espósito: así, la forma jurídica asegura a la comunidad del riesgo de conflicto mediante la norma fundamental de la absoluta disponibilidad de las cosas, por quien puede reivindicar legítimamente su posición sin que nadie más pueda interferir. Al hecho violento que instaura un orden se le nombra acto sacrificial, siguiendo a René Girard. Este hecho es un momento en que la indiferenciación, el deseo y el conflicto que han llevado a la violencia no podrán terminar sino con el derramamiento de sangre de un chivo expiatorio. Chivo expiatorio en referencia al mito bíblico. Este chivo expiatorio será alguien de relevancia simbólica que debe atraer sobre sí toda la violencia de la comunidad. Una vez sacrificado el chivo expiatorio, se aleja la violencia del todo. Se opera el punto de conflicto, se extirpa del cuerpo social. La violencia cambia de lugar, pasa de lo propio a lo otro, de todos a uno. Todos fundan un orden, menos uno. Este proceso del acto sacrificial es hecho mito, una modalidad inconscientemente racional por la cual la comunidad se sustrae del riesgo de extinción que no deja de amenazarla. O sea, el mito es creado con el fin de explicar el nuevo orden y al mismo tiempo encubrir el hecho de que el peligro de la violencia sigue ahí, sigue latente. En la narrativa mítica aparece la figura del héroe, que es la representación del movimiento, del acontecer y de la transformación, el cual se mueve dentro de categorías dicotómicas, como caos y orden, vida y muerte, pasado y presente. El tiempo mítico es medido por los ciclos que inauguran y cierran las gestas heroicas. A través de los personajes heroicos se inaugura una mítica colectiva que resalta la experiencia del héroe como ser individual, pero que representa y encarna ideales y valores de una cultura que se legitiman en la misma figura del héroe. La figura del héroe pareciera ser entonces una especie de chivo expiatorio, cumpliendo las mismas funciones, aunque invertido. Pareciera el extremo contrario al chivo expiatorio, su antítesis necesaria. Por un lado, el chivo expiatorio es deshumanizado para ser elevado a un estadio sagrado, siendo así que la explicación de su naturaleza desborda la simple condición humana. Si es caracterizado como malvado, será malvado en proporciones extrahumanas, épicas. Por otro lado, la figura del héroe está entre la humanidad y la deidad. Es un ser con las limitaciones y los sufrimientos propios del género humano. Sin embargo, su capacidad de sobreponerse a esas limitaciones es lo que lo vuelve divino. En el campo de batalla del héroe, la lucha más importante es la que lo enfrenta consigo mismo, con su condición de mortal, ya que aún sabiendo que solo sufriendo por una causa legítima y significativa para un grupo podrá alcanzar la inmortalidad. La gloria de sus hazañas lo integran en la propia comunidad. Sus luchas tienen la misión de ayudar a los hombres, a cambio de gloria. A cambio de su cuerpo, tendrá monumento. A cambio de su vida, tendrá la memoria. La figura del héroe encarna una disposición al sacrificio, respaldado por su condición de elegido, destinado a ser quien transforma el orden. Los elementos de trascendencia, gloria a través de la inmolación, integración a cierta comunidad y enfrentamiento con su condición mortal del héroe pueden tener un paralelismo muy interesante con los actos de inmolación terroristas, de suicidios por motivos religiosos o de protesta y desobediencia civil. Una notable diferencia entre la figura mítica del héroe y la figura del terrorista tendría que ver con que el acto del héroe es siempre terminado, logra romper el orden, y el acto del terrorista, a pesar del propio sacrificio de su vida, no termina un ciclo. Este paso instrumental apela a la publicidad y al contagio de la acción. Sin embargo, ambos casos involucran el momento de traspaso del orden y del derecho, el momento soberano, uno destruyéndolo definitivamente, el otro abriendo una herida que el cuerpo social no puede curar, pues el círculo compensatorio, o mejor dicho de venganza, que el derecho utiliza, no se puede cerrar, ya que el derecho no puede traducir esa violencia externa a su propia violencia,
pues no hay sujeto sobre el cual actuar o al cual violentar. No hay virus del cual inmunizar al cuerpo social, solo queda la herida, solo la sangre. Se puede notar que el acto del héroe, del terrorista, ese acto sacrificial, está fundado en un mismo núcleo, el de la violencia y lo sagrado, asimismo como la comunidad, y hasta cierto punto también el poder y la praxis política.